Bien amigos, ya estamos de regreso. Con nosotros se encuentra el doctor Domingo Guerra para conversar un poco acerca de los avances actuales en materia de neurocirugía. Nuestro invitado es egresado de la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui, como médico cirujano. También cuenta con estudios de posgrado en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Hospital General del Este, doctor Domingo Luciani de Caracas, donde obtiene la especialidad como neurocirujano. Actualmente es adjunto del servicio de neurocirugía del Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar de la ciudad de Maturín. Asimismo, es miembro de la Sociedad Venezolana de Neurocirugía. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido a la Ruta Compartida. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, licenciado Omar, por la invitación al programa Ruta Compartida. Muchas gracias, doctor, por su valioso tiempo. Y bueno, lo primero que queríamos preguntarle, una persona aparentemente sana, sin ningún tipo de sintomatología, ¿puede detectar alguna anomalía cerebral con algún tipo de examen o valoración? Ok, con respecto a esa pregunta, la mayoría de los tumores cerebrales se diagnostican de forma incidental antes de que aparezcan los síntomas, ya que la mayoría de las veces nos llegan a la consulta cuando ya están desarrollando los síntomas, ¿ok? Entonces, eso generalmente obedece a que el paciente tuvo algún trauma de cráneo, se está descartando la presencia de un aneurisma cerebral por antecedente familiar, por ejemplo, o pacientes que de repente sean hipertensos, tengan otras patologías y por presencia de alguna cefalea se le pide un estudio de imágenes. Entonces se diagnostica en ese momento el tumor cerebral. Pero como dije hace un momento, la mayoría de los pacientes son diagnosticados en nuestras consultas rutinarias cuando ya están presentes los síntomas, ¿ok? Muy raro que se diagnostique antes, muy poco frecuente. Doctor, hablemos de síntomas o signos de alerta. Sí, dependiendo del sitio donde está localizado el tumor y su crecimiento, comienzan a aparecer diferentes síntomas, por ejemplo, el dolor de cabeza, la disminución de la fuerza muscular en un lado del cuerpo o en alguna extremidad, dificultad para el habla, convulsiones, náuseas, vómitos, trastornos de la visión, dificultad para escuchar, ¿ok? Y hasta trastornos del equilibrio. O sea, pueden aparecer muchos síntomas dependiendo del sitio donde esté localizado la lesión, ¿ok? A medida que va creciendo, por supuesto, va produciendo más déficit en el paciente y aparición de nuevos síntomas que antes no estaban, ¿ok? Dependiendo de qué estructura neurológica esté afectando. Puede ser que el paciente comience con un simple dolor de cabeza, pero a medida que va progresando, va creciendo la lesión, entonces comienza a aparecer disminución de la fuerza muscular en un lado del cuerpo, dificultad para el habla, convulsiones, hasta llegar a un momento donde es tanta la presión intracraneal elevada que puede llegar a producir convulsiones, náuseas y vómitos, por ejemplo, ¿ok? Esto es la secuencia en base a un tumor que esté creciendo dentro del cráneo. Pero sí, todos estos síntomas pueden aparecer dentro del contexto de un tumor cerebral y generalmente el inicio de estos síntomas está asociado al sitio donde está creciendo. Bien, doctor. ¿Podemos hablar de malos hábitos que inciden en la aparición de tumores cerebrales o lo dejamos exclusivamente a la genética? Sí, hay una marcada relación entre la parte genética y la aparición de tumores cerebrales, como por ejemplo en la neurofibromatosis. Además de ello, tenemos la influencia de factores ambientales, como por ejemplo la exposición a radiaciones ionizantes, químicos industriales, consumo de alimentos procesados, hábitos tabáquicos, entre otros, ¿ok? Pero principalmente eso que se han nombrado. Recuerden que la mayoría de los tumores que podemos conseguir a nivel cerebral son secundarios, o sea, son metástasis, son siembras de tumores que vienen de otros órganos, como por ejemplo el pulmón, la mama, el riñón, el melanoma, que es un tumor de piel. Entonces, son siembras que ocurren a nivel cerebral. La mayoría, si hacemos una investigación a nivel mundial, la mayoría de las lesiones a nivel cerebral siguen siendo metástasis. O sea, cuando hablamos de metástasis son secundarias, ¿ok? Son lesiones que son siembras de tumores que son primarios, o sea, que se originaron en otros órganos o tejidos fuera del cráneo. Doctor Guerra, ¿un tumor puede aparecer en cualquier ubicación o hay lugares del cerebro específicos donde estos prefieren formarse?
¿Algún lugar es más crítico que el otro? Un tumor cerebral se puede desarrollar en cualquier parte del cerebro. Dependerá su naturaleza, si es benigno o maligno, la mayor frecuencia de algunas estructuras. Por ejemplo, en el caso de las lesiones benignas, generalmente el meningioma es el tumor más frecuente a nivel mundial. O sea, es un tumor que crece a nivel de las cubiertas del cerebro. En este caso específico se origina del aracnoides y posteriormente se extiende abarcando gran parte de la cavidad craneal, comprometiendo la vida del paciente, aunque sea de crecimiento lento. ¿Okay? Con respecto a las lesiones malignas, estas lesiones producen daño por infiltración hacia tejidos sanos. El crecimiento es mucho más rápido, el deterioro es más rápido en nuestros pacientes y por supuesto la mortalidad es mayor. Por ejemplo, el caso del glioblastoma multiforme, que es el tumor más agresivo y más frecuente a nivel mundial. Entiendo, doctor. Hablemos de buenas noticias. Conductas de vida que pueden minimizar estas patologías en el cerebro. ¿Se puede evitar un tumor cerebral, doctor? Sí, cualquier medida que se tome en pro de mantener el equilibrio metabólico del cuerpo humano, por supuesto que ayuda a reducir el riesgo de sufrir de un tumor cerebral. Allí tenemos pues cualquier medida que sirva para el control del estrés, sueño reparador, una adecuada alimentación, caminatas al aire libre con ejercicios pues, que permitan una adecuada oxigenación. Todo ello va a ayudar a disminuir el riesgo, porque acuérdense que donde hay un tumor, donde hay un cáncer, el medio está acidótico, o sea, el medio está ácido. Y la manera de cómo disminuir ese medio ácido se desarrolle es a través de las medidas que podemos implementar. Adecuada oxigenación, adecuada hidratación, adecuada alimentación y un buen sueño. Claro, y hoy día muy poco tenemos de estas características que me acaba de mencionar. Doctor, recién es dado el diagnóstico con alguna de estas patologías. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lidiamos con, primeramente, la batalla emocional? Y segundo, la conducta que debemos tomar ante esta patología. Ante el diagnóstico de un paciente con tumor cerebral, lo primero que tenemos es que darle mucha fortaleza, tanto a él como a la familia. Darle las opciones terapéuticas que estén disponibles de acuerdo al tipo de lesión y a sus características, ¿ok? Porque recuerden que no es lo mismo una lesión benigna a una lesión maligna, dependiendo del tamaño, de la localización, dependerá las diferentes estrategias terapéuticas, como por ejemplo la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, ¿ok? Entonces, eso hay que plantearse, ¿ok? ¿Qué opciones tenemos para tratar a ese paciente que está padeciendo de un tumor cerebral? Pero darle las opciones, dependiendo de su evolución, dependerá por supuesto la sobrevida. No es lo mismo tratar un paciente joven, un paciente ya de tercera edad, o un paciente con alguna patología de base, como diabetes, hipertensión, alguna enfermedad inmunológica. O sea, esos son factores que hay que considerar y de eso depende mucho la evolución de nuestros pacientes. Muy bien, doctor. Muchas gracias por este breve resumen. ¿Dónde podemos encontrarlo, doctor? Soy el doctor Domingo Guerra, neurocirujano. Atiendo patologías del cerebro, médula espinal, nervios periféricos, cráneo y columna. Estoy a la orden en el Centro de Consulta Externa Santa Sofía en Maturín, en el piso 4, consultorio 5. Gracias, doctor, por su valioso tiempo. Será hasta una nueva oportunidad y esto es La Ruta Compartida. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.